Buenos días a todas. Buenos días a todas y todos. Hoy tenemos me presento, soy Edgar Guerra, coordinador del seminario del programa de política de drogas, y con la sesión de hoy iniciamos este semestre, y además yo diría que iniciamos con broche de oro porque vamos a tener la presentación del monitor de fuentes abiertas del programa de política de drogas. Para la presentación nos acompaña la doctora cabeza del equipo que construye este monitor y que además es también directora del programa de política de drogas. Y también nos va a acompañar el maestro Alejandro Pocorova, en un momento los presento, junto con integrantes del equipo que más adelante también presentaremos brevemente. Bueno, sin más, yo quisiera iniciar esta presentación diciendo que el monitor de fuentes abiertas del programa de política de drogas es uno de los proyectos más importantes que en estos días se ha trabajado el PPD. Y bueno, la profesora Laura Tuesta, quien es la que encabeza el programa, va a iniciar presentando el mismo. Voy a leer brevemente la semblanza de la doctora Laura Tuesta, y es profesora investigadora titular y directora de la División de Estudios Disciplinarios, la DEM, en el CIDE, y coordinadora del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sus principales agendas de investigación están relacionadas con la evolución del crimen organizado, el estudio de la violencia criminal y la evaluación de políticas públicas, principalmente políticas de seguridad y políticas urbanas. Recientemente se ha enfocado en analizar los efectos de las políticas de seguridad y de la guerra contra las drogas en México, y ha realizado análisis sobre la fragmentación y evolución del crimen organizado en el país, y ha llevado a cabo estudios cualitativos y cuantitativos sobre los efectos sociales de la violencia en la población, incluyendo desplazamiento interno, desapariciones y afectaciones a la salud mental de la población. Esto es una breve semblanza de su amplio currículum. Sin más, profesora, pues cedo la palabra y enhorabuena por este proyecto. Vale, gracias Edgar. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Les vamos a presentar hoy un proyecto que nació como sin querer queriendo. Y así el chisme era que en un grupo de WhatsApp siempre nos mandábamos notas de cosas que pasaban en el país, ¿no? Y acaba de pasar eso en Tijuana, y pasar eso en Chihuahua, y pasó. Entonces, cada vez que alguien iba a utilizar o iba a hacer una investigación de eso, como que tenía que ir al WhatsApp y empezar a mirar para arriba a ver para encontrar las notas que habían enviado. Y dijimos, ¿por qué no tratamos de sistematizar esta información y tratar de hacer algo como un poco más ordenado? Ahí Alejandro Pocorova, que va a presentar justo después de que yo dé esta introducción, creó una base de datos en Access y nos dio acceso. Nos dividimos todos los estados de la República en un grupo de 5 personas y todos los días nos metíamos a analizar los periódicos locales de esos estados. Eran principalmente periódicos locales. Y así fuimos creando una base de datos que nos quitó gran parte de nuestra salud mental y de nuestro tiempo durante 6 meses. La hemos ido modificando poco a poco, al principio porque nos dimos cuenta que nos hacían falta variables, después porque nos dimos cuenta que nos estaba quitando muchísimo tener todo esto, y hoy sigue funcionando, pero es una base de datos que es más acotada de lo que hicimos en esta primera mitad esta segunda mitad de 2022. Empezamos en junio y lo que les vamos a presentar ahorita es de junio a diciembre. Entonces, ¿qué es el monitor? Bueno, es un esfuerzo que nosotros empezamos a hacer para recopilar la información que se publica en medios de comunicación. Principalmente son medios de comunicación locales. Entonces lo primero que hicimos fue como una búsqueda de cuáles eran los medios que realmente nos servían o no, entonces meternos como la nota roja de todos los medios locales y cuáles eran los que más nos servían. Y esto con 2 objetivos. Creo que al principio lo empezamos a hacer porque no existía una base de datos actualizada de eventos violentos relacionados con el crimen organizado. Queríamos tener una base de datos de eso. Pero después fue como nos empezamos a dar cuenta que la violencia criminal en México es muy distinta en todos los estados. Y nos empezamos a dar cuenta como de estas especificidades locales y de esta violencia cotidiana que se comporta de una forma muy diferente dependiendo de dónde se vea. Nos empezamos a dar cuenta que había unas zonas de silencio importantes en donde no se reporta nada, otras zonas que son muy violentas y se reporta mucho, en fin. Entonces como que nos interesó más bien cómo cubrir toda esta violencia local
en todo el territorio. De junio a diciembre del 2022 tenemos 21.874 noticias ya capturadas y se revisaron más de 390 medios periodísticos. La mayoría de los medios son periodísticos, pero, por ejemplo, y Telma les va a hablar un poco después, hay estados como Zacatecas que los periódicos reportan muy poco, pero hay grupos de Facebook y de Twitter que reportan lo que pasa a diario, entonces Telma se mete a Facebook y demás como para mirar qué está pasando y complementar la información de los medios locales. Esa base de datos, después de que ya terminemos esta presentación, ya la subimos a la página del PPD y ya se pueden utilizar. Les digo, es una base de datos que tiene más de 20.000 eventos, entonces creo que es como una gran mina de oro por explotar. ¿Qué es un evento? Y aquí, este slide es horrible porque es muy grande, pero hoy traté como de capturar todo lo que hay. Lo primero que hacemos es capturar la información general, ¿no? El enlace, si hay notas relacionadas o notas complementarias a esa nota específica. Si quieres, párale ahí. La fecha, el lugar, que es el estado del municipio, la colonia, la fuente, que es el medio local o nacional de donde viene la nota, y el título. Después hay eventos que tienen víctimas o que tienen detenidos, entonces por cada víctima, ya sea herido o homicidio, sabemos el total de personas, si son hombres y mujeres, quiénes eran, entonces esto es como un campo que si nos dicen, nos dan información de quién era, si era un policía, si era un barbero, si era un taquero, si era un abogado, cualquier tipo, si era un menor de edad, cualquier tipo de información la tenemos ahí. Y dónde estaban en el lugar del ataque, es más o menos dónde sucedió el evento a un nivel mucho más local que el municipio. Si hay víctimas mortales, las identificamos si fueron víctimas de una agresión o si se encontró un cuerpo. Entonces, si es una agresión, normalmente es una agresión por arma de fuego, pero también hay agresiones por arma blanca, hay robo, riñas, enfrentamientos, etcétera, pero la mayoría son agresiones por arma de fuego. Y si es un cuerpo encontrado, ya después abrimos como una segunda parte del monitor para ver en qué circunstancias estaba este cuerpo, ¿no? Cómo se encontró, ¿no? Mutilado, decapitado, quemado, como sea, y dónde. Entonces, en un terreno baldío, dentro de la maleza, en la calle, etcétera. Entonces, tenemos información de los cuerpos. Y si son detenidos, identificamos el delito por el cual los detuvieron y quién realizó esa detención, ¿ok? Después vienen eventos en donde no hubo víctimas, pero sí hubo actividades ilegales, y aquí tenemos una parte importante de personas privadas de la libertad, que sabemos cuántas personas fueron privadas de la libertad, si hay información de quiénes eran quiénes, ¿no? Si era un funcionario público, un policía, etcétera, y si se localizaron con o sin vida. Entonces, a veces es simplemente el evento que dicen, estamos buscando a esta persona que está desaparecida, o otras veces se encontró un cuerpo y ese cuerpo pertenecía persona que había sido privada de su libertad. También hay otros eventos de extorsión, cobro de piso, secuestro, migrantes, tráfico de personas, huachicol, tráfico de madera, actividades no violentas, etc. Entonces ahí tenemos como una gran descripción de las actividades ilegales. Y por último, identificamos cuáles fueron las fuerzas de seguridad o las instituciones involucradas. Entonces, ¿qué institución estuvo involucrada? Ya sea en la detención o si fue un enfrentamiento, si fueron militares o quién fue, y en qué tipo de actividad. Entonces, obviamente hay actividad. La mayor actividad en la cual se involucran instituciones es en detenciones. Entonces, hay muchísima información de detenciones y sabemos quién detuvo, pero obviamente hay enfrentamientos con participación de diferentes fuerzas o hay, no sé, desapariciones o ejecuciones arbitrarias, hay violaciones de derechos humanos, hay vínculos con crimen organizado. Entonces nosotros identificamos los diferentes tipos de actividad. Entonces, como podrán ver, es una base de datos enorme, ¿no? Donde tenemos muchísima información, y esta base de datos para el 2023 no la vamos a continuar igual, porque nos estaba quitando todo nuestro tiempo. Es decir, ya muy fácil se me iban 2 o 3 días a la semana capturando esa información, y para el 2023 la cerramos solamente a los eventos que tienen víctimas. Entonces, cuando hay una víctima o un lesionado, entonces metemos ahí toda la información de quién era la víctima, qué estaba haciendo, qué lugar estaba, etcétera. Pero toda la parte de otras actividades ilegales y de instituciones involucradas, más o menos las estamos, lastimosamente, pero pues, así las cosas con el tiempo.
Una de las cosas que hicimos, que a los chavos que están trabajando en esto les dije que tenían que hacer, era escribir un articulillo como de 1300 palabras, identificando cosas que pasaran en sus estados, porque cuando nos reuníamos, entonces, no sé, Sara nos decía, Tijuana es súper interesante porque pasó esto, Guanajuato, las muertes suceden de esta manera, entonces cada uno de nosotros escribió un artículo, y lo que quiero que hagan ahorita es que les cuenten un poco como especificidades de sus estados, de los estados que ellos han estado revisando durante estos 6 meses, que suceden cosas interesantes, ¿no? Que todos son distintos. Entonces empezamos con Alex. ¿Quieres adelantar? Alex está en línea porque está fuera de Aguascalientes, pero Alex, adelante, creo que estás por ahí. Gracias. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, yo escogí lo que fue, a mí me tocaba el estado de Chihuahua y escogí específicamente el caso de Ciudad Juárez, pues es relevante para la violencia criminal por su cercanía con Estados Unidos y el tráfico de diferentes objetos y personas. Durante este periodo de enero a junio, de junio a diciembre, identificamos 508 homicidios, la mayoría son contra hombres, son 396, y contra mujeres 68 homicidios de mujeres. La mayoría de estos homicidios son por arma de fuego en la vía pública, ya sea personas que estén paseando o que se mencionó que iban a un puesto de cervezas o en el parque o saliendo de su casa. Siempre son en la vía pública la mayoría. Una muerte que le sigue después del arma de fuego son los cuerpos localizados que se encontraban en el espacio público. Estos son encontrados por los vecinos, la autoridad, pero es un patrón que se repite en que siempre dejan cuerpos, ya sea el cuerpo completo o mutilado, e inclusive en algunas ocasiones con ciertos mensajes de los grupos del crimen organizado, que entre ellos pues existe una especie de intercambio de amenazas y mensajes a través de estas cárteles, que son los narcomensajes. Este incremento, sobre todo el que vemos en el pico de octubre, el que vimos primero en agosto y luego el pico de octubre, las autoridades lo han atribuido porque hay un reacomodo dentro de los grupos del crimen organizado. Son 9 grupos que se identificaron durante este periodo, este semestre. No los voy a mencionar todos, pero los más relevantes pues es La Línea, un grupo que ya lleva bastante tiempo en esta entidad. Sus rivales, los mexicles, se han estado enfrentando no solamente por el negocio del narcomenudeo, sino también el tráfico de inmigrantes, que han existido los migrantes de retorno, como también las caravanas de migrantes que están llegando a esta entidad. En específico, los mexicles son los que están más interesados en este negocio y han tenido una serie de enfrentamientos, no solamente contra otros grupos, sino internos dentro de esta organización, por este tipo de negocios que se ha extendido más allá de Ciudad Juárez, que sería el Valle de Juárez, que lo componen 3 municipios más, en donde también en este tráfico de inmigrantes han estado participando dentro de la extorsión de migrantes, las autoridades. Entonces, no solamente es un negocio de parte del grupo criminal, sino que también estos grupos criminales, en específico los mexicles, están interesados y donde participa la autoridad. Sería todo de Ciudad Juárez. Bueno, yo estuve trabajando con el estado de Michoacán y bueno, de Michoacán he detectado 2 cosas, como revisando notas locales y cómo se reporta como desde medios que no son locales, desde una mirada muy centrada en la Ciudad de México. Desde este aspecto se interpreta Michoacán como si fuera un estado violento, pero homogéneo. Es decir, ahí está esta concepción de Michoacán es un estado violento y ya. Por otro lado, los medios que hacen análisis más locales suelen centrarse en la zona de Tierra Caliente. Yo aquí identifiqué claramente si hay violencia en la zona de Tierra Caliente y presencia criminal, pero esta violencia pues va más allá de Tierra Caliente. Por ejemplo, las notas periodísticas que yo identifiqué, solo el 7% son relativas a la zona de Tierra Caliente y más de la mitad se concentran en Morelia, Zamora o Uruapan. Ahí podemos cambiar. Ahí identificar los municipios, el azul más oscuro es Morelia,
y los otros más claros son Uruapan y Zamora, porque puse este mapa pues para como aclarar que no son zonas conurbadas, es decir, no se debe a que estén todos unidos. Y me parece muy interesante el caso de Jacona, Michoacán. Jacona es un municipio muy pequeño, con una población de poco más de 68,000 personas, según el último censo del INEGI, que tiene altísimos niveles de violencia. A pesar de ser un municipio con tan poca población, fue el cuarto de todo Michoacán, con mayor número de observaciones de eventos violentos. Tan solo en 3 meses tuvo 47 homicidios, si tomamos en cuenta pues, el tamaño de la población, son muchos. Hubo 9 cuerpos localizados, 18 personas heridas en eventos violentos y 41 personas detenidas. Además, en general, 37 eventos con armas de fuego que pudieron ir entre agresiones, balaceras o enfrentamientos. Esto pues podría sonar como poco, pero es importante dimensionar que fue en un lapso de 3 meses y pues en un municipio con muy poca población. Entonces, me parece interesante el caso específico de ese municipio en Michoacán. Bueno, hola. Yo voy a hablar de Zacatecas. Bueno, Zacatecas presenta violencia sobre todo en esos 6 municipios. Se pueden ver, están como que agrupaditos. Vienen siendo los del corredor industrial. Van desde Fresnillo hasta Ciudad Cuauhtémoc, que viene siendo con la frontera con Aguascalientes. Ya son los municipios que vienen entrando ya por esa carretera. Zacatecas y Guadalupe, sobre todo son la zona conurbada. Zacatecas es la capital, Guadalupe, Zacatecas están pegadísimos, o sea, no puedes distinguir qué municipio es uno y qué municipio es el otro. Pero Fresnillo, como por 5º año consecutivo, es considerado de las primeras 3 ciudades en el país, que son las más peligrosas, ¿no? Entonces, pues este es el caso. En cada municipio se presenta la violencia de manera distinta. Por ejemplo, Ciudad Cuauhtémoc, que están los famosos colgados, que nada más de repente colgaban policías en los puentes y amanecías y ya había 6 colgados. En Calera hay muchas balaceras. Lo que viene siendo Guadalupe, hay eventos con arma de fuego que son rápidos y encuentran cuerpos. En Fresnillo, son balaceras, enfrentamientos. En Jerez hay muchos desaparecidos. En Jerez hay desaparecidos y encuentran cuerpos, sobre todo en las áreas rurales. Y en Zacatecas, al igual que en Guadalupe, llegan y sí, o sea, son como que rápido, o sea, llegas con arma de fuego y sucede el evento. Pero el caso de Zacatecas capital es complejo porque está el centro histórico y el centro histórico es algo intocable, o lo era para los zacatecanos, se verá patrimonio cultural de la humanidad. Y a partir del 6 de enero de hace 2 años, que pasó el año pasado, se dejaron una camioneta con 12 cuerpos desmembrados. Y a partir de ese momento, la dejaron a un lado de catedral, fue que empezaron a dejar cuerpos a lo largo de todo lo que es el centro histórico. Entonces surge como no solamente como un acto violento, sino como para infundir terror en la población, porque al parecer los asesinan en otros lados y los ven y los quieren venir. Es una manera de tratar de sobornar al gobierno o hacer presiones, es algo muy complejo. Bueno, la mayoría de los eventos son con armas de fuego, esta es la principal causa. Después siguen los cuerpos encontrados, casi todos son en carreteras o en predios. Es como en áreas rurales, como en Jerez. De repente vas, como encontraron un cuerpo, encontraron cosas comunes, entonces no es como que se encuentren en una casa o los dejan en el campo. Tratan como de esconderlos. Y algo que se me hizo muy cañón es que en promedio por lo menos matan a un taxista cada 10 días. Ya sea de Zacatecas o de Guadalupe, pero siempre es en las mismas zonas. Hubo una semana que llegaron a matar a 7 taxistas, entonces es algo como que muy de su labor, no sé cómo explicarlo, pero sí te llega a preguntar más cosas, ¿no? En este caso, pues mi abuelito es taxista y yo le pregunto, es como que pues, no sé si lo robaron, no sé en qué estaba, no sé qué pasó, pero siempre muere un taxista. Y así. Zacatecas está súper silenciado porque, por ejemplo, estos son los principales medios, NTR y Zacatecas de Imagen, que son los más completos. Zacatecas de Imagen se trata de enfocar más que nada en lo que es Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo. Y NTR va como en los otros municipios que son un poquito más rurales. Pero no se compara cuando yo me di cuenta de esto, porque yo estoy haciendo un toreo y en el grupo de familia empiezan a mandar links, me meto a ver estos links y son eventos violentos que no me aparecen en estos medios.
Entonces, son links de Facebook de este grupo que se llama Acceso SAC, y es que las personas son las que reportan esas actividades. Entonces, tú mandas un mensaje a la lista de como que hubo balacera en tal lado, en tal calle, y ya la gente, no, sí, yo lo escuché, y así se van haciendo como que otros eventos, y no se muestran en estos dos. Algo que está también muy cañón es que no muestran los mismos eventos los dos medios, muy pocas veces eventos. Entonces, uno puede poner A y B, y Zacatecas en imagen pone C y D. Entonces, no sabemos qué otros faltan de poder pues, reportar, porque no reportan todo. Y ha sido como que un complemento lo de Facebook, lo de Twitter, y también en el caso de NTR, no reportan lo mismo en la página oficial del periódico o en su versión en Facebook, se reportan cosas distintas. Entonces, realmente no sabemos cuántos números tienen Zacatecas porque no lo reportan. José. Hola, buenas tardes, ¿me escucho bien? Sí. Ok. Bueno, pues dentro de los estados que a mí me tocó monitorear durante estos meses se encuentra Veracruz. Bueno, como todos sabemos, pues Veracruz es uno de los estados más violentos, ¿no? Diariamente, pues, atrocidades, cuerpos con huellas de tortura, principalmente mis noticias estaban vinculadas a desapariciones o a secuestros. Y entre todo ese escenario a mí me llamó mucho la atención lo que era el cobro de piso. ¿Por qué? Bueno, el principal factor que me llamó la atención es que se desdibujaba el perfil de las víctimas, ¿no? Comúnmente, o creo que es demasiado mítico el hecho de que se cree que solo los grandes grupos empresariales o los negocios que tienen un amplio poder adquisitivo son los que pagaban estas cuotas, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención durante estos meses es que los ataques armados vinculados al cobro de piso mayoritariamente se centraban en los pequeños y medianos comercios, por ejemplo, la pastelería, las tiendas de abarrotes, los pequeños talleres mecánicos, los pequeños locales de refacciones. Y entonces de eso decidí escribir, ¿no? Aquí el tema principal es que se menciona la oferta de una protección, que más bien parece un intercambio como tributario, una relación tributaria, y que además los mismos victimarios son los que se encargan de generar esta violencia de la que te prometen proteger si tú pagas alguna cuota, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta tablita resumo lo que son los eventos violentos vinculados a agresiones armadas a pequeños y medianos negocios durante el periodo de octubre a diciembre de 2022, que expresamente en la nota periodística se vinculaba con cobros de piso, ¿ok? De las agresiones fueron 13 agresiones armadas y, ojo, también se dan agresiones a viviendas de los propietarios. Las noticias, por poner un ejemplo, era, atacan fachada de la vivienda de dueño de la pastelería, ¿no? Y bueno, de las agresiones a viviendas de los propietarios, tuve 3 noticias durante el último trimestre de 2022. Agresiones a las fachadas de los negocios, de las 13, 9 eran exclusivamente a las fachadas de los negocios. Después les explico por qué me parece importante. Y todas las agresiones a las viviendas de los propietarios eran directamente a la fachada. Es decir, no había como una víctima mortal, simplemente era como una amenaza. ¿Por qué me llamó la atención? Porque las agresiones a la fachada es un claro ejemplo de que es un recordatorio de lo que puede pasar si los comercios no cumplen con esta cuota, ¿no? O con este cobro. Y dentro de este contexto, Acayucan, no recuerdo cómo se pronuncia, la mitad de las agresiones suceden en este municipio. Hay una clara cobro de derecho de piso en esta municipio, exclusivo para pequeños y medianos comercios, principalmente, perdón. Entonces, aquí en este municipio se dejó recientemente unos mensajes que anunciaban el surgimiento de lo que es el Cártel Nuevo Veracruz, que se define como el dueño de la plaza exclusivamente para el cobro de piso. Y el método que ellos utilizaban, o los que reportaban la noticia, es que dejan unos papelitos en los pequeños comercios, en donde se les dice que hagan sus aportaciones de buena fe, que ellos son los únicos dueños de la plaza, y que ellos se comuniquen, es decir, que los comerciantes se comuniquen con el cártel, les dejan el número telefónico para llegar a un acuerdo, ¿no? Y bueno, todo esto se desenvuelve en un escenario que de por sí es desfavorable para los comercios, porque en Veracruz es una de las esperanzas de vida al nacer de los negocios más bajas. Solamente la esperanza de vida es de 7.4 años y solo está por encima de Tamaulipas con 7.2. Si nos tomamos la premisa de que el cobro de derecho de piso surge en escenarios en donde hay mucha violencia, como es el estado de Veracruz,
y que además es solamente es a estos pequeños y medios, o sea, que no solamente son los grandes grupos empresariales, sino que también a los pequeños, a las tienditas, a los puestecitos, pues esto nos lleva a formular una buena política que cubra estos comercios, ¿no? O bien una política de seguridad, porque ya el nivel de seguridad que se está viviendo en Veracruz no solamente son a los grandes grupos con poder adquisitivo amplio, sino también a los pequeños. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Monse. Si quieren, a ver, yo analicé Guanajuato, pero después les muestro dónde pueden sacar información, pero sí me gustaría como mostrarles el micrositio para que puedan descargar la base de datos y utilizar la información, ¿no? Básicamente es una base de datos que nosotros estamos terminando de hacer y nadie la ha usado para ninguna investigación seria. Esto es lo máximo que hemos hecho, que son artículos de 1300 palabras, pero obviamente lo que viene ahora es empezar a usar los datos para hacer investigación, ¿no? Si me meto... Okay. Si nos metemos a la página de política de drogas, ya abrimos un proyecto en la pestaña de violencia. Y acá está. Entonces nos metemos al monitor. Aquí les explicamos un poco qué es lo que hacemos. Hay un par de infografías de qué es el monitor, de dónde viene la información, cuáles son las variables que incluimos en el monitor. Aquí están los diferentes artículos que cada uno de nosotros escribió. Por ejemplo, Sara habló ahorita de Michoacán, pero escribió un artículo súper bonito de Tijuana, de lo que pasa en Tijuana. Monse habló de Montserrat, pero también escribió un artículo de los estados no violentos, ¿no? Como estos estados de Yucatán y Campeche, donde supuestamente no pasa nada, pero sí pasan cosas. Y Pocoroba también escribió un artículo sobre qué pasó en Sonora con la detención de Caro Quintero. Entonces hay más información, también pues está el artículo que yo escribí sobre Guanajuato y pues aquí pueden leer un poco el análisis que hicimos. Y aquí abajo está como toda la información de la base de datos. Entonces si hacen clic acá, esto los manda directamente a la base, creo, se demora en bajar porque es muy grande. Pero ahí está la base de datos en Excel, en donde están todos los campos y pues está toda la información. Está toda la información que necesitan para ver la base. Hay una nota metodológica de cómo se hizo la base y cuáles son las variables que se incluyen. Y aquí hay un reporte que analiza la base. Este es un reporte básicamente que terminamos ayer, que analiza un poco la distribución de los homicidios, cuántos homicidios fueron por agresión con arma de fuego, con cuerpos localizados, en qué estados se encuentran más cuerpos que agresiones, por ejemplo, o en qué estados hay más agresiones que cuerpos, un tema de personas privadas de la libertad, quienes se encuentran con vida o sin vida por estado, y participación de las fuerzas de seguridad, en dónde participan las fuerzas, cuáles son las principales en el territorio y en qué actividades participan, ¿no? Detenciones, acá está, detenciones, aseguramientos, enfrentamientos, etc. Entonces, la verdad, esto es un análisis como muy preliminar de toda la información que tiene la base, pero lo que más me interesaba a mí al pedir este espacio para el seminario es mostrarles la base, decirles que ya está lista, ya está en línea, ya se puede descargar y que por favor la usen. Nosotros vamos a seguir haciendo el monitoreo un poco más acotado, pero vamos a seguir haciendo monitoreo y la idea es que cada 3 meses subamos una actualización de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la próxima sería en marzo o en abril subir los primeros 3 meses de 2023 y así sucesivamente. Pero sí necesitamos que se use porque si no, pues es demasiado trabajo para no tenerlo en cuenta, ¿ok? Y pues ya, eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención. Gracias a ti. La base, bueno, pues abrimos la sesión para comentarios, preguntas, no sin antes de mi parte felicitar a ti y al equipo por el estupendo trabajo. Sé lo difícil que es hacer este tipo de monitoreo de medios.
justamente con Alejandro hicimos algo similar hace unos años sobre periodistas y estar poniendo los links, la información en cada una de las casillas de Excel es bastante laborioso. Pues me imagino para eso. Yo tenía, y antes de darle la palabra, dos preguntas muy breves. La primera, hablaban hace rato de la nota principal y cómo alrededor de esta nota podían buscar otras dos notas que se vinculaban. ¿Cuál era el criterio para elegir la nota principal? Y otra pregunta que tenía, bueno, hace rato Telma justo hacía una caracterización que se me hizo muy interesante cuando hizo su presentación, ¿no? De cosas que encontró. Y yo quería preguntarles en este chat, en este trabajo colectivo, ¿qué cosas se encontraron? Montse, por ejemplo, hablaba de agresiones a fachadas, ¿no? Como algo que de pronto salió ahí muy interesante y como que nosotros desde nuestra óptica no lo hubiéramos considerado hasta que lo empiezas a ver. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, qué experiencias también colectivas tuvieron al momento de estar haciendo esta base? A ver, con la primera pregunta, sí es bastante arcaico y depende de cuál es el primer periódico que abres. Entonces, no sé, si abres un periódico y aparece una nota y después revisas el segundo periódico y se repite la nota, pues el segundo periódico va en la nota complementaria. Lo que sí sucede es que muchas veces hacen seguimiento si es una nota importante, ¿no? Si es una agresión importante, pues después vas a encontrar varias notas similares en días posteriores que puedes ir metiendo en ese link de notas complementarias, pero no realmente existe una metodología para saber exactamente cuál fue la primera nota o cuál es la nota principal y cuáles son las complementarias. Tocaría ver todas y mirar a ver si hay un seguimiento. Y no, pues de cosas interesantes, creo que todos tenemos anécdotas. A mí me pasó, por ejemplo, cuando empezaron esta quema de Oxxos y negocios en Guanajuato, ¿se acuerdan? Como a finales de agosto. En las notas de Guanajuato decían como incendiaron un Oxxo y no decían nada, no decían mucho más. Y yo me acuerdo que empecé a decir como algo está pasando en Guanajuato porque se está subiendo la violencia horrible, pero los medios locales de Guanajuato no hacen ningún tipo de análisis, ni siquiera nombran un grupo criminal. Y Alex, que es el que se lee los periódicos nacionales y además lee el blog del narco y demás, es el que tiene como todo el panorama de lo que está pasando. Entonces yo dije, algo está pasando en Guanajuato porque hay mucha violencia, pues no sé qué es. Y ahí mismo Alex dice, es que acaban de detener a tal persona en Jalisco y hay retaliaciones en Guanajuato por eso y lo otro. Pero uno leyendo solamente periódicos locales es imposible darte una idea realmente de lo que está pasando. No sé, no quiero acaparar. Si alguno de ustedes quiere contar algo interesante que haya visto en alguno de sus estados, adelante, porque sí pasan cosas como muy... A veces se suben los homicidios de mujeres, ¿no? Entonces, oigan, hay muchas mujeres que están muriendo esta semana y sí, en Tijuana igual, en Chihuahua igual, como que van pasando cosas como que se ponen de moda y después bajan y después vuelven a subir y que son más o menos similares. Bueno, a mí me pasa mucho con Sinaloa y dejan cuerpos así, o sea, no, lo que más veces encontraron un cuerpo, encontraron otro cuerpo, encontraron otro cuerpo, encontraron otro cuerpo, ahora nunca nada de la unidad, pero casi no hay de que llegaron y fue como arma de fuego y ahí lo dejaron. O sea, y eso a mí me hace muy interesante porque es como, entonces, ¿cómo lo logran? Que es todo el control atrás, dónde se esconde para más llegar y después botar un cuerpo. Y ni siquiera es esconderlo, es llegar y lo botan. Ni siquiera, muchas veces lo torturan el cuerpo, es como que no le toman el tiempo, por así decirlo. Eso en Sinaloa. En Chiapas me sorprendió mucho porque hay muchas riñas entre vecinos y ahí lo que más se utiliza son las armas blancas. Entonces, que riñas entre vecinos que terminan con un macheteado, que terminan con cosas como que muy extrañas que yo desde un contexto de Zacatecas pues no me imaginaría, ¿no? Porque la violencia se comporta de manera muy distinta en cada estado. Y lo que mencionaba la doctora, pues era muy padre llegar a las juntas y es como que alguien más ha matado un montón de talleres mecánicos, es como que sí, a mucha gente. Y de repente empezaban así las olas de que, no, es que yo vi esto esta semana, no, pero yo vi esto y sé que es más o menos así, entonces como que llegábamos todos con un buen de información y empezamos a tratar de medio analizarlo en ese momento, ¿no? Y ver como que, esto es interesante, sigue con este tipo de cosas estaba padre, ¿no? Porque todo lo más es como que, ok, ¿qué más? Y ya llega un compañero y te complementa lo que está sucediendo. Entonces, sí, Lo que es interesante, yo creo y es de un artículo de Nexos que publicamos en septiembre, es que
es muy diferente la violencia a nivel local de lo que se habla en el día a día en Palacio Nacional y en los periódicos nacionales. Entonces creo que no me dejarán mentir, pero no son muchos los eventos en donde participa el ejército. Uno pensaría, estamos en la guerra contra las drogas y hay enfrentamientos del ejército en todas partes que incrementan la violencia. El ejército ni siquiera es la fuerza de seguridad que más participa. No he dicho, muy por encima está la policía estatal y la policía municipal. Entonces como que empezamos a pensar en dónde, ¿no? Entonces llegamos a las juntas y en dónde hubo eventos con participación del ejército, y creo que en Michoacán algunos, otros en Tamaulipas, pero no es que el ejército esté en enfrentamientos diarios en todas partes de la República, sino es el típico que llega un sicario en una moto, un taller mecánico, mata a alguien, agarra su moto y se va, y esa es como la violencia de gota a gota que se vive en este país. Es una violencia cotidiana muy invisible, por decirlo así, porque nunca hay detenidos, nunca hay investigaciones, y eso yo creo que es lo que alza las cifras de homicidios que tiene México. No son los 20 cuerpos de un enfrentamiento con el ejército, y eso es muy anormal que pase. Montserrat. Sí, bueno, okay. En mi caso, por ejemplo, me llamaba la atención, y en una de las reuniones hablé sobre ello, que llegaban como rachitas en los que había como cierta profesión en específico que de las cuales eran víctimas, ¿no? Había rachas, por ejemplo, que eran agresiones hacia abogados, agresiones a contadores, que son los dos principales que me llamaron la atención, que era como, por ejemplo, en Veracruz, en un mes se reportaban, no sé, tantas agresiones de abogados, y a mí me llamaba la atención. Otra cosa, por ejemplo, se mencionó que escribí un artículo sobre estados pacíficos, y en particular me llamó Campeche, porque regularmente pues Campeche tenemos la idea de que no sucede nada violento, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de Campeche se dan ahorita lo que son la piratería. ¿Qué quiere decir? Que roban, asaltan sobre plataformas marinas, ¿no? O embarcaciones. Y, por ejemplo, incautaciones de 1,5 toneladas de cocaína que provenía de Centroamérica, ¿no? En Campeche. Por ejemplo, también en Campeche las detenciones mayoritariamente son obviamente por tráfico de sustancias ilegales, pero era muy marcado que es por cocaína, y cada estado tiene como su cierto tráfico de sustancias específico, ¿no? Por ejemplo, creo que Coahuila era marihuana, en otros era cristal, y esto me llamaba la atención porque cada estado, que se suponía que son de los más tranquilos o que reportaban muy pocas noticias a nivel nacional, suceden este tipo de delitos que nos hablan de una clara presencia del crimen organizado, ¿no? También se dejan narcomensajes, también se dejan o también existen otros tipos de delitos que nos hablan de que o bien no se reportan o bien existen, pero pasan como invisibles. Gracias, Montserrat. ¿Alguien quiere hacer? Y Angélica. no, adelante, ¿quieres? No, pues la verdad los felicito, o sea, creo que leer todas esas noticias es la verdad bastante horrible. Si lo hicieran también en forma compartida, creo que fue una muy buena estrategia, muy buena práctica. Pero eso también me llamaba la atención, lo que tú decías un poquito, Laura, en términos de esa violencia que existe. Y cómo sabemos que realmente lo que estamos capturando, si es violencia de crimen organizado o si es violencia familiar o si hay otra parte de violencia común. O sea, porque todo de una u otra manera se está mezclando, ¿no? Lo que pasa en esos ámbitos locales. Entonces, no sé si ustedes tuvieron una estrategia frente a eso o vieron así como palabras clave o para decir, bueno, esta base es lo que reporta realmente esa violencia en los espacios comunes de violencia de crimen. A ver, fue difícil porque como tú dices, muchas de esas violencias como se entrelazan entre sí y es muy complicado a veces decir esto es familiar, esto es feminicidio y esto es criminal. Tenemos estados, por ejemplo, en Puebla hay muchísimos feminicidios, pero cada vez que muere una mujer lo llaman feminicidio independiente de lo que sea, y muchas veces sí está muy vinculado como con el modus operandi del crimen organizado, de la violencia criminal. Lo tratamos de meter, tratamos como de decir un poco algo acerca del evento para tratar de separar las cosas,
Pero sí es cierto que tal vez esta base no solamente es de violencia relacionada con crimen organizado, sino violencia local, ¿no? Lo que pasa localmente en cada uno de estos estados. Si hay un homicidio con arma de fuego, lo metemos casi siempre, a no ser que sea una riña familiar en una casa de unos esposos peleando y que uno diga, bueno, esto es específicamente violencia doméstica, lo tratamos de hacer. Pero sí es un punto, es decir, pienso que es muy complicado hacer esa separación con las diferentes violencias que existen en este país. Sí, es porque creo que sí se mezclan. Sí, Perdón, nada más clarifico, o sea, nada más siguiendo en ese punto de ahorita, y viceversa, por ejemplo, porque ahorita dijo Monse algo de incautación de cocaína, que puede no ser violento. ¿También metieron estas noticias? Para el 2022 sí, porque tenemos como todas estas actividades ilegales donde no necesariamente hubo violencia homicida. Entonces todo lo que es incautaciones, cateos, destrucción de campos de marihuana, todo eso está metido en esta base que ya subimos. Pero a partir de 2023 es solamente violencia. Eventos violentos. Sí. Entonces esta es Esto eventos es violentos y actividades delictivas. y involucramiento de autoridades. Ok. Es decir, cada vez que dicen el ejército hizo esta operación o este cateo, descubrieron un campo de marihuana, lo que sea, eso está ahí. O sea, tan solo descubrir ya está. Sí, Ok. pero a partir de 2023 ya nos quedamos solamente con violencia, porque nos estábamos enloqueciendo poco a poco. Sí, no, por ejemplo, a ver, Guanajuato es de lejos el estado más violento del país, pero de lejos el doble o triple de homicidios que tiene, creo que el que le sigue es Michoacán o Chihuahua. Y Guanajuato todos son homicidios, ¿no? Como que son súper eficientes en matar, es decir, llegan y matan y hay muertos. Pero hay estados en donde pasan muchas cosas como Michoacán. En Michoacán hay muchos homicidios, pero en Michoacán hay tala ilegal de madera, hay bloqueos en carreteras. Cuando yo tuve como un mes, cambiamos con Sara a Michoacán. No, Michoacán pasa todo. Todo lo que uno dice que puede pasar con respecto a crimen organizado pasa en Michoacán. Bloqueos, tráfico ilegal de recursos naturales, enfrentamientos, detenciones, marihuana, muertes, todo. Entonces, en ese sentido, cuando nos quedamos solamente con violencia criminal, pues Michoacán sí se disminuye la carga bastante. Y yo creo que pasa Mérida. En Yucatán no pasa nada, ¿no? De vez en cuando hay un Corten cateo. árboles. Sí, de vez en cuando hay un cateo y encuentran marihuana en una casa. Y ahora que nos quedamos solamente con violencia o violencia letal, por decirlo así, no, pues Yucatán ya no entra. Hay como un muerto nunca, no pasa nada. Yucatán es como súper. Gracias. Angélica. Bueno, yo también felicitarte a ti por la iniciativa y al equipo, ¿no? Por el trabajar. Y bueno, lamento mucho que corten solamente a eventos violentos, porque me parece que, obviamente, como todos sabemos, como que el cuerpo, pues, es como, como la punta del iceberg, ¿no? Y me parece que en ocasiones, por ejemplo, eso que mencionaba Monse, el rafagueo a fachadas, ¿no? Entonces uno, digamos, lo que quiero decir, perdón, es que al sistematizar eventos con cuerpos, digamos, y sin cuerpos, puedes ir dando cuenta como de un proceso de escalamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco lo de que pasaban anexos, ¿no? Que primero rafagueaban y luego ya, si no atienden mi atenta solicitud, pues, escalo, ¿no? Y entonces me parece muy desafortunado también porque, digamos, como que está muy bonito ir construyendo la serie de tiempo, ¿no? Entonces no sé si entiendo lo que significa para el equipo en términos de tiempo y recursos, pero también en términos de salud mental, digamos, hacer esto. Entonces no sé si valdría la pena repensar esa decisión y pensar si hay posibilidad de aliarse, por ejemplo, con otra gente. Porque además me parece que este tipo de análisis que ustedes están haciendo sería muy potente compartirlo con equipos, por ejemplo, pienso en universidades locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice Monse de Veracruz, bueno, ¿habrá algún equipo o algún investigador en Veracruz
que pueda, digamos, apoyar y porque primero nos refleja esto que, perdón, no es una pregunta, es un comentario, ¿no? No, porque me parece que demuestra, por ejemplo, esto que no hay una violencia, ¿no? Sino que tiene expresiones muy regionalizadas, entonces es muy interesante. Y lo otro es que obviamente tampoco es estática, ¿no? Sino que cambia profundamente en el tiempo. Entonces la gente que está en los territorios, y pienso en los investigadores, porque pues, pensaríamos que tienen más elementos de análisis contextual, pues como para entender qué está pasando con los contadores en este momento, ¿no? O, por ejemplo, qué efectos está teniendo el cobro de piso a pequeños en negocios en esta ciudad, ¿no? Y poder ahora sí que no sea un proyecto del PPD, digamos, ¿no? Sino poder hacer esta búsqueda como de aliados para que también el trabajo no sea tuyo, pues, ¿no? Sino que sea un trabajo más sostenible, ¿no? E insisto en esta onda de tener unos análisis de seguridad en el territorio, dice que es donde tiene sentido, ¿no? Sí, nosotros, a ver, primero esta iniciativa fue de Cocoroba, más que mía, fue el que se lanzó a hacer el Access y esa iniciativa de Cocoroba. Pero cuando lo empezamos a hacer, por ejemplo, Sara y Alex, ellos son como Ruiz Fellows del PPD y tienen su propia agenda de investigación, entonces pues como no, amor al arte, yo también quiero participar, denme estados y yo empiezo a hacer estados. Entonces en últimas pues somos muy poquitos los que quedamos y se hizo, mejor dicho, llegó un momento en que yo no estaba haciendo nada de investigación y yo decía, llevo 6 meses sin escribir ni una palabra en un paper ni nada, porque lo único que hago es hacer el monitor. Entonces ahí como que nos empezamos a desesperar y decir como no, bueno, ¿qué hacemos para hacerlo más eficiente? Tratamos de buscar formas de poderlo sistematizar, como con análisis de contenido y esta gente que hace cosas de cómputo y que saca información de noticias, pero tenemos información muy específica que no se puede hacer automáticamente, es decir, la riqueza del monitor es el lado humano que está sacando nota por nota la información importante. Ahora pues Sara se nos va, entonces perdemos una cabeza más, entonces sí tenemos que hacerlo sostenible, como que nos encanta el proyecto y cuando nos reunimos decimos, igual no sé si estamos tomando la mejor decisión de cortarlo porque se nos queda un resto fuera, como si uno ve una noticia y dice, esta noticia está súper importante, pero no la voy a meter porque no tiene violencia, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo sostenible, tal vez lo que tú dices es cierto, como empezar a hacer estas colaboraciones a nivel local para hacer una captura, entonces lo que se necesita es gente. Porque no sé, una convocatoria, por ejemplo, Sí. o sea, y decir, bueno, hay investigadores que quieran sumarse a este proyecto y entonces ya no estás tú haciendo, Guanajuato sola, sino que pero también tiene una pregunta que se me olvidó hacer. Si ustedes se quieren sumar, pues cada quien puede tener un estado, es decir, si cada quien tiene un estado y se mete a ese estado a hacer el monitoreo diario, pues es mucho más fácil. Es que nosotros tenemos, cada uno tenía 5 estados, entonces yo terminaba Guanajuato frita y me faltaba Guerrero, Puebla, entonces, bueno, pero sí. Yo tengo una pregunta y es, pareciera, ¿no?, que revisar prensa es una tarea fácil, ¿no? Y entonces yo quisiera como que el equipo comente un poco como los retos de hacer el trabajo, y qué estrategias emplean para cuidarse, porque además no son notas divertidas, pues, ¿cómo se dice? Amable. No, y lo otro, Laura, no sé si has pensado en esto de, dice que pareciera, no sé, que hay una tendencia a que hay menos homicidios, pero más desapariciones. Y pareciera que algunas organizaciones criminales se han ido especializando en las técnicas de desaparición de cuerpos. Porque si no hay delito, ¿no? Y es mejor. Entonces, si quitas las noticias si solo te quedas con los cuerpos, digamos como que implicaciones tiene en este análisis más complejo
de la violencia, ¿no? Y yo insisto, por ejemplo, también lo otro, esto de recuperar, que no solamente son muertos y drogas, sino lo de los recursos naturales, las minas, el agua, es también ofrecer una mirada mucho más compleja al crimen organizado, que está mucho más allá, o sea, como que eso no son empresas que están buscando profits, ¿no? Donde sea que estén. Y entonces, insisto que me da mucho pensar que es dejar por fuera también, porque es la única manera de rastrear que efectivamente van detrás de cualquier negocio que se haga en Cabo. Ya, básicamente. No sé si alguna quiere comentar acerca de cómo nos cuidamos, porque sí ha habido como comentarios en el chat. Yo iba como, bueno, la pregunta que me haremos un comentario anterior. O sea, iba a ver como mi perspectiva. Yo también estoy de acuerdo, sobre todo en Michoacán, que es un estado con violencia súper diversa y actividades criminales. Bien, de una camioneta con 15 tigres y el mismo día tala ilegal y aguacates en el. Pero como de este recorte creo que también, bueno, como esta mayor especificidad de puertos, creo que también hay un lado positivo, o sea, no es como que solo sea pérdida, y es que estamos haciendo como un estudio como más detallado, un análisis más detallado de qué sucede con estas personas que se mueren, por ejemplo, cómo son encontrados los cuerpos, en qué lugar, si sabemos a quién pertenece el cuerpo. Y eso pues sí como que recorta nuestra posibilidad de vislumbrar qué está pasando, pero también nos permite hacer otros análisis. Por ejemplo, yo he visto que en Tijuana las muertes, bueno, la manera en la que dejan los cuerpos es súper performática, mientras que en Michoacán simplemente van y balean la casa y chao. En Tijuana hay como muchos cuidados, mal usando la palabra de colgar un cuerpo y luego justo abajo poner una hielera y dejar la cabeza, o dejar un vehículo en una calle específica y adentro dejar el cuerpo acomodado. Es decir, no todos son pérdidas, como que enfocarnos en cuerpos nos da, bueno, en homicidios y en estas personas que son asesinadas, nos da la posibilidad de hacer como estos análisis. De autocuidado, yo lo que he mandado que a veces Laura me regaña es que yo ya no pongo, o sea, me pongo a ver Emily en París y a llenar noticias porque a veces veía, o sea, duré como 2 semanas llorando por un chico que mataron en Tijuana. Dije, no, ya no puedo con esto, entonces lo que hago es que intento hacerlo de la forma más inconsciente posible. No sé si estoy bien o estoy mal, pero eso es como mi técnica de autocuidado. Sí, a veces hubo un momento en que Telma escribió, ¿no? Diciendo como, me está comiendo el monitor y la violencia y demás, ¿qué hago? Entonces, como que cada quien da su tip. Entonces, darlo solamente en horas laborales, si dices de 2 a 4 voy a hacer esto, a las 4 de la tarde cierras y te dedicas a hacer algo totalmente distinto. O decimos como, bueno, ya, shows de Netflix. Entonces cada quien manda como lo que se está viendo en Netflix y nos empezamos a reír como otras cosas. Y sí es difícil. A mí lo que me ha pasado es que me genera miedo, ¿no? Entonces, vamos a salir a la bici, entonces vamos a ir por acá. Y ya mis antenitas, no, ya encontraron 3 muertos y 4 heridos y ayer hubo un enfrentamiento. Y entonces ya no quiero hacer nada, pues porque todo México está salpicado. No, vamos a San Miguel de Allende. No, San Miguel de Allende está súper peligroso, no se puede ir, matan gente diario. Y entonces me muero del miedo cuando me cuentan que viajo por carretera, que no, pues no. Y ahí sí, yo creo que, pues que son gajes del oficio uno tener más información de la que normalmente tiene la gente común y corriente, ¿no? Nosotros sabemos más de lo que la gente sabe. Y con respecto a tu segunda pregunta de cuerpos, es interesante. Y lo que es interesante es que no se puede sacar, no hay una respuesta nacional porque las especificidades locales son muy distintas. Por ejemplo, en Guanajuato se encuentran muy poquitos cuerpos y hay muchísimas agresiones, pero hay estados como Michoacán en donde se encuentran muchísimos cuerpos y hay poquitas agresiones. Entonces, creo que lo que nos hace falta ver ahí es un poco como analizar el modus operandi de los grupos locales en los diferentes estados y cómo actúan con respecto a la forma en cómo matan a sus víctimas, ¿no? Yo creo que lo que pasa, por ejemplo, en Guanajuato es que hay como que está el cártel Jalisco y lo que quedó de Santa Rosa de Lima, pero hay 1 millón de pandillas locales y lo que hacen es pagar sicarios.
y pagando sicarios van matando y van matando y van matando. En las zonas rurales dejan cuerpos, pero en León y en Cortázar y todo esto lo que hacen es matar. Llega el sicario en una moto, mata y se va. Entonces sí es interesante verlo de cuerpos versus arma de fuego, pero toca verlo de una forma muy local porque todos los estados funcionan distinto. Y yo me di cuenta de eso una vez que llegué a la reunión y dije, pero es que casi no hay cuerpos, y creo que Sara y Pocoroa me dijeron, ¿cómo que no hay cuerpos? Yo tengo más cuerpos que agresiones, y dije, no puede ser, y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que sí hay estados en donde hay más cuerpos que agresiones, ¿no? Pero pues sí es muy, muy loco. Tenemos todavía 2 preguntas más, si quieren les escuchamos las 2, ¿no? Jonas y... Bueno, quiero empezar con hacer eco a lo que dijo Angélica, felicitarlos por el esfuerzo titánico, el leer todas esas noticias, y creo que es súper importante y valioso. Y también, igual a Angélica, creo que sería súper interesante y bueno tener esa continuidad, porque de lo que yo he visto con todas esas bases de datos que se han hecho sobre eventos violentos, pero también con presencia de grupos de crimen organizado, son como de 1 año o de medio año, y luego paran, no se puede comparar entre uno y otro, y hay huecos en el tiempo, y literalmente eso ¿no? Hacer series de tiempo sería súper interesante, y voy ahorita a eso porque creo que es muy importante, y en realidad más importante que la comparación entre estados a lo largo del tiempo. Porque los medios de comunicación no todos funcionan de la misma forma. Que en algunos hay más detalles y en otros menos detalle, puede ser porque uno tiene 10 periodistas y el otro tiene medio. Entonces, eso es una de las razones por qué puede haber variación entre diferentes locales y entre diferentes medios. El otro es exactamente eso de que han hablado, ¿no? Y sí lo mencionan en la nota metodológica, pero creo que es sumamente importante tenerlo muy claro, ¿no? La producción, lo que están viendo es la reproducción mediática de eventos violentos, no los de eventos violentos. No. Eso es el fenómeno en sí, no lo podemos ver. Y ahí hay varios factores, ¿no? Como los recursos que tienen los medios de comunicación, pero también la misma violencia lo puede influenciar, ¿no? Entonces, siempre el hablar sobre eso es la representación de eso, no es la violencia en sí. Entonces, una de las preguntas que tenía es, ¿cómo se comparan con algo como muy fácil como homicidios, ¿no? Que creo que es bien actualizado, las cifras que encuentran ustedes con las cifras oficiales o las cifras de otras instituciones, ¿no? Las discrepancias que encuentra el monitor con esos como outputs, con otras cifras que se producen, y creo que principalmente sí puede ser súper interesante para estudiar esas zonas de silencio, que todos saben que existen, pero creo que no se sabe muy bien cómo funcionan o cómo se manifiestan, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que no se reporta? Si es detalle, o si son ciertos delitos, por ejemplo, violencia contra periodistas, asesinatos de periodistas, tiene un efecto en crear zonas de silencio que duran un tiempo o son como más permanentes. Y el comentario final es como más táctico que conceptual, quizás. Es que quizás no hay que hacer esa decisión qué tanto detalle meter o no meter en ese momento. Y quizás no hay que hacerlo como en vivo. Si de alguna forma se pueden simplemente guardar todas las noticias, puede ser 1 año, en 5 años, hacer esa decisión a qué tantos variables se quieren meter, en qué tanto detalle, y también haylas para la posterioridad, ¿no? Y ver cómo, esa es la noticia de ejemplo, porque yo no sé qué tanto, si solo guardan el link, esos medios de comunicación locales van a perdurar y sobrevivir, y su link. Y a mí me lo ha pasado. Sí, nos pasó con la base sí, de PPD. No guarden el link, guarden el texto. Nosotros cuando estamos haciendo una base de noticias y guardamos todo el texto, porque el link, ya, o sea, llevamos, ¿qué?
apenas unos meses y ya links ahí que desaparecen. Sí, yo empecé guardando textos, pero ya después, como el resto del equipo solamente estaba guardando links, entonces dijimos, bueno, solamente links. Pero sí es cierto que lo que deberíamos hacer ahorita es agarrar las 20.000 noticias que ya tenemos y como de una forma automática tratar de bajar todos esos links Sí, eso es lo que dice. y guardarlos. Lo que dices es cierto, son reportes de eventos violentos y se nota mucho la diferencia por estados, justamente por las zonas de silencio. Yo nunca me hubiera esperado que Zacatecas era una zona de silencio. Entonces era como, Telma, no estás haciendo tu trabajo, es imposible que haya solamente un muerto en Zacatecas. Y te lo pones, juro que ya mi tenía a ver. Y ahora nos está pasando con Benja, con el Estado de México, porque lo que hacemos es revisar el reporte de seguridad de presidencia que sacan todos los días y hay un reporte de medios. Y entonces hubo hace un domingo, hace 15 días, que yo no sé, hubo como 15 muertos en el Estado de México y en nuestras noticias así 0, 2 muertos. Y es como, ¿qué onda? Y este pobre chico que acaba de entrar, como, pero estoy revisando todo Estado de México y no me aparece nada, no sé qué hacer. Entonces como que sí nos hemos dado cuenta, uno sabía que Tamaulipas era zona de silencio, pero por ejemplo Zacatecas no me lo imaginaba. Estado de México como que pasan tantas cosas que yo creo que se pierden los muertos como en todas sus especificidades locales. Entonces que los estados locales tienen una gran diferencia Contra la de violencia. comunicación. Por ejemplo, en Zacatecas, yo tengo una entrevista con una periodista que cuenta hermosamente cómo su jefe le dijo que ya. Que no hiciéramos. No, así ya para. ¿No? Entonces, la lana, y lo otro es esto de las organizaciones criminales, ¿no? Sí. En Guanajuato, yo sé que, bueno, es súper fácil saber quién es esta periodista que está reportando esto, ¿no? Entonces también. Pero Guanajuato es impresionante porque hay 2 medios locales que reportan absolutamente todo. Así en Guanajuato se reporta todo, claro, sin nada de análisis. Como llegó, mataron, se fue y después llegaron policías municipales. No, obviamente es así como 0 análisis, pero todos lo reportan. Lo que nos contaban, por ejemplo, en Veracruz es que hay muchos medios, pero como que cada medio pertenece a un partido político distinto o a un grupo criminal, entonces como que por eso hay tanta violencia de periodistas también, como que el caso de Veracruz es interesante con respecto a los medios, pero pues sí es cierto, es decir, es muy distinto como reporta cada uno de los estados. En Sinaloa pues tienen el Z, ¿no? El Z reporta todo y les vale, ¿no? Y ponen narcomensajes y eso sí, como que no le tienen miedo al éxito. Pero sí es verdad, es decir, no sé bien, no sé cómo hacerlo para poder seguir como haciendo el esfuerzo, porque pues 20.000 noticias, 22.000 noticias en 6 meses es un resto, ¿no? Es una base de datos enorme. Entonces imagínense si la logramos como continuar, pues vamos a terminar con una mina de oro, pero bueno, se aceptan ideas, manos. Sí. Bueno, más que manos, a ver, tengo algunas ideas, ¿no? A ver si les sirven. Y bueno, primero que nada también felicitarlos, se me hace muy interesante. A mí me gusta mucho, tengo algunas preguntas metodológicas. Una es, o sea, ya casi todas las hicieron, las respondiste. Así que los voy a transformar en un comentario. Dado que lo que están haciendo es algo más o menos intuitivo de encontrar las notas de eventos. Primero, o sea, mi recomendación sería como pensar un poco más acerca de qué es la base de datos, como esta pregunta que te hizo Pili, qué es lo que está conteniendo, o qué es idealmente lo que quisieras que contuviera. Porque de repente dices como, o sea, como eventos, de repente agresiones, de repente, ¿no? Y entonces sí como, bueno, ¿qué es, no? Como definir una cosa. Y creo que sería muy bueno, ahora, antes de que se vaya Sara y antes de que se vaya tu equipo, hacer un team back y tratar de hacer, digo, si no lo has hecho ya, que a lo mejor ya lo hicieron, algún tipo de diccionario o algún tipo de cómo le hicimos para detectar que la nota era relevante. Digamos, llamémosle nota relevante, ¿no?
Es una base de datos de notas relevantes. ¿Cómo le hicimos para detectar que la nota era relevante? Porque finalmente cuando hagas el mayor reto que vas a enfrentar trabajando con alguien de inteligencia artificial o algo así, es que te va a decir, dame tu diccionario y yo pongo a la computadora a hacerlo, ¿no? Y ahí es el gran problema. Siempre ahí se revientan las cosas, ¿no? Entonces, como tratar de tener algo de información de cómo le hicieron, ¿no? E incluso lo que podrías hacer es, ya tienes lo que ellos llamarían el material de entrenamiento para la computadora, ¿no? O sea, tienes material que 3 humanos, 4 humanos, o ¿cuántos son el equipo? Perdón, 5 o 6 humanos decidieron que son notas relevantes. Entonces ya puedes poner a una computadora a entrenar a que trate de imitar lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Si haces alguna asociación con alguna... Y eventualmente pueden decir, ya con eso ellos te van a decir, ya con eso puedo hacer algún tipo de algoritmo que en el futuro haga lo mismo que ustedes hicieron o semejante, ¿no? Entonces, eso puede ser alguna, una avenida, ¿no? Con respecto a lo de los, los reportes en lugar de eventos, a mí mi pregunta sería, ¿cómo están puestos en la base de datos? ¿No? A mí personalmente me gustaría, aunque yo sé que es un trabajal, más una base de datos a nivel del reporte, más que a nivel del evento. Porque, por ejemplo, estas cosas son preguntas empíricas que a mucha gente nos súper interesan, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo reportan de manera diferente un mismo evento, la jornada y reforma, por ejemplo? Que tienen tendencias ideológicas contrastantes y diferentes, ¿no? Eso a mí me interesaría muchísimo y eventualmente tener una base de datos, eso sería riquísimo, ¿no? Digo, yo entiendo que tenía que salir algo, ¿no? Ahorita no está eso. Pesos por acceder a la base. Después, bueno, ya hablaron del balance en la cobertura, ¿no? De los medios, que es bien complicado entre estado y estado, y la comparabilidad entre estados, porque algunos pueden tener para usar 10 periódicos y otros 100, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente, ya nada más, o sea, cómo llevarlo hacia adelante, pienso que varias formas, ¿no? Recuerdo un proyecto en relaciones internacionales que estaban haciendo acerca de la inversión de China en África y tenían como un crowdsourcing, montaron una plataforma de crowdsourcing en donde la gente en África reportaba proyectos que estaba financiando China en África, ¿no? Entonces, de la misma manera, una cosa que podrías hacer es, hacia el futuro, como tratar de hacer esto, una avenida es inteligencia artificial, otra es como crowdsourcing, ¿no? Como tratar de montar algún tipo de crowdsourcing en el que estén involucrados, a lo mejor periodistas en México, o sea, no reclutar profesores o gente, sino a los periodistas, que finalmente los periodistas son los que están reportándolo hacia el público acá, y tú estás obteniendo ese crowdsourcing a través de lo que hace el público a estos periodistas, pero a lo mejor los puedes contactar individualmente y decirles, a ver, o al director editorial de los periódicos, ¿no? Que mediante alguna plataforma ellos pudieran reportar de manera anónima y confidencial la información que les está llegando en los estados, ¿no? Porque ya a lo mejor te puedes meter a los periódicos, ¿no? Y a lo mejor puede haber incluso algo como híbrido entre la inteligencia artificial y el crowdsourcing, en donde tienes gente en los estados, en donde no tiene que llenar la base de datos, sino que nada más hacer lo que no puede hacer la inteligencia artificial, que es decirte, mira, aquí te mando por WhatsApp la nota, aquí te mando por WhatsApp la nota. Y la inteligencia artificial lo que hace es como por pasarla a la base de datos, ¿no? Entonces, como algo intermedio a lo mejor. Y así ya sería como mucho menos chamba, tanto para la gente que está mandando las notas, como para los computólogos, que pues ellos ya tienen, nada más es pasar el texto. Como sacar las notas no es difícil, es decir, uno sacando las notas no te demoras nada. La captura es lo que es bien complejo. Pero para la computadora
es lo opuesto. Lo difícil Pero es no, sacar la nota. pero no necesariamente porque la captura es muy detallada, nuestra captura es muy detallada. Si fuera solamente como cuento y la que se involucró y ya, pues te lo hace, pero la captura de quién es el muerto, el lugar, si fue agresión con arma de fuego, arma blanca, si fue el cuerpo encontrado, cómo entraba, cómo estaba el cuerpo, dónde lo encontraron, lo vuelve, la captura es muy detallada y es lo que vuelve esto bien complicado, pero pues tampoco queremos un conteo de muertos, queremos... Porque de hecho yo he hablado con gente y les digo, miren, yo les paso los links. Así nosotros sacamos, todo, cada quien pasa su lista de links y se lo mandamos a un AI y que el AI se encargue de hacer toda la captura. Y bueno, lo único que me respondió cobraba medio millón. Y dije, no, Gracias. gracias. Ahora, puede ser, Gracias por participar. puede ser crowdsourcing de los dos lados. O sea, gente que nada más se dedique como a ser capturista y gente que se dedique nada más a sacar los links, pues, ¿no? No sé, pues. Bueno, pues entonces, no sé si alguien tenga más preguntas, comentarios, si no, pues pasamos a cerrar la sesión y agradecerte nuevamente, Laura, a ti y a tu equipo. Usen la base. Esa, denle una mirada y la usen. Que valga la pena. Muchas gracias. ¿Cuántos estados tienen? Pues a nivel nacional y tenemos como, son como entre 3.000 y 4.000 noticias al mes. Debería de grabar para que puedas decir cosas inapropiadas. Sí, me voy a desconectar. Hasta luego. Se te dejen de grabar. Adiós. Y estar en mi no tiene que irse, Monse. Como no, No, sí, no tiene que ir, no la parte de estar en mi literal.